olla y pelote números. Los paseos de mi época no eran tours costosos a la costa ni a San Andrés. Hacíamos unos cercanos paseos que llamábamos paseo de olla y pelote números, lo que considero que no requiere explicación. Hablo de paseos de gente humilde, de barrios populares como decir Manrique, que después de la muerte de Gardel se hizo muy famoso y en el cual nací. Eso no es gran cosa, pero yo qué hago. Se reunían algunos vecinos para organizar un paseo de los mencionados en el cual los mayores, en la ya mentada olla, preparaban un sancocho mientras los muchachos nos metíamos a esos charcos, generalmente en Barbosa, que eran muy famosos. Sus aguas para esa época eran limpias y hasta cristalinas. Íbamos hasta allá a pie o en buses de la flota de ese municipio. Cuando tuvimos un mejor estatus y funcionaba la estación del tren en toda la Alpujarra, ese hermoso edificio que todavía está allí en la calle San Juan con Carabobo. Los domingos y puentes, hay que decir que el puente preferido para estos masivos paseos era el 6 de enero, para pasar el guayabo de la bebeta de Sembrina. Allí estaba el tren humeante esperando ser llenado por los pasajeros, gentes de extracción humilde, o porque iban de paseo, o porque ese era el medio de transporte desde Medellín a las distintas estaciones. Ese atestado tren de veraneantes de una mañana de embotero debía cruzar un barrio de Invasión donde hoy está la avenida del ferrocarril. Al lado y lado habían casuchas de cartón y latas. La primera estación era en el barrio Sevilla, al frente del Bosque de la Independencia. Allí todavía se conserva esa hermosa estación. Después atravesaba el río Medellín por el llamado Puente del Mico, entre lo que hoy es la terminal de transporte y el barrio Tricentenario. Eso era emocionante, pasar ese puente, pues, un puente como de 20 metros. Luego paraba en Porce, después pasaba por Santiago y en Limón, antes de llegar a Botero o a Cisneros o Puerto Berrío. En las estaciones del tren pululaban los vendedores de hojaldra, una torta demasiado seca y como arenosa. Yo estoy por creer que en una de esas estaciones nació el dicho que dice: el que más saliva tiene, más hojaldra traga. También vendían colaciones, unas bolas duras de azúcar, de abigarrados colores de anilina con corozo de corazón. Todas estas sencillas viandas las ofrecían unas señoras en una ponchera de aluminio que cargaban en equilibrio sobre sus cabezas. En esas lejanas épocas teníamos la suerte de no contar con radios de pilas, por lo que la algarabía no era musical. Se charlaba y comentaba en voz alta, pero, aunque parezca mentira, tampoco cantábamos, como si lo hacíamos después en los paseos escolares con la música de «chúselo, chúselo, chúselo», con el inocente pedido que le hacíamos al conductor de que aceleraran esos armatostes, que no eran ni parecidos a los cómodos buses turísticos de hoy. O cantando «ya vamos llegando a Pénjamo, ya brillan allá sus cúpulas», cuando no teníamos ni idea de qué eran las tales cúpulas. Botero era el más famoso bañadero, que no balneario, a orillas de un río o quebrada, la verdad yo no recuerdo. Lo que sí sé es que muchos adultos o jóvenes queriéndose meter a grandes, antes de empezar a chapucear en esos charcos, se quedaban tomando licor en esa especie de cafetín de mala muerte al lado del charco. Las borracheras que se amarraban no están escritas. De regreso, el pesado tren por sobrecarga de pasajeros y porque no había más forma de volver a Medellín con sobrecarga de borrachos. Había una loma que había antes de Porce y el tren tenía que empezar a desenganchar y a enganchar vagones. Subía con 2 vagones, bajaba con... Pues ahí se metía uno mucho tiempo. En esas nos daban pues como las 8 de la noche, mientras subía un vagón, bajaba desocupado, subía el otro, porque pesaba mucho en esa época y era como una lomita. No recuerdo qué tan pendiente ni a dónde quedaba. Otro paseo más cercano pero muy recurrente era el que se organizaba cuando algún amigo o familiar había mandado una promesa al señor caído de Girardota, famosísimo. Entonces el deudor de la promesa, para pagarla, organizaba una caminata hasta allá, hasta Girardota, donde está el templo. ¡Qué tiempos aquellos! ¡Y qué economía de paseaderos! Se me llena el corazón de nostalgia al recordar estos tan queridos paseos. Estoy que lloro.